Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver la selectividad de 2025 que está ya en el horizonte y se empiezan a ver los primeros modelos de exámenes que nos empiezan a dar pistas sobre cómo va a ser realmente esa llamada selectividad competencial. Y es que entra en vigor en este nuevo curso, en el 2024-2025. Es decir, que la selectividad de este curso ya tiene cambios bastante importantes que vamos a analizar aquí en este vídeo. No me enrollo más, suscribíos al canal, dadle me gusta al vídeo y vamos al lío. ¿Será más fácil esta selectividad? ¿Será más difícil? ¿Qué cambios va a incluir realmente? ¿Vamos a tener que estudiar de manera distinta? Todo eso es lo que quiero que veamos en el vídeo de hoy y lo que vamos a hacer va a ser, voy a empezar a ver una noticia para introduciros un poco cómo está el tema y vamos a ver los primeros modelos de exámenes que en Galicia ya han salido y vamos a ver cómo son, ¿vale? Matemática, física y química, que, bueno, es verdad que de momento es una comunidad autónoma, pero creo que ya nos empieza a dar pistas muy, muy importantes de cómo va a ser ese modelo de examen. Ya sabéis que la idea era que a partir de 2025, incluso antes, ¿no? Porque la idea era haber implantado todo esto ya en el año 2024, incluso antes, si hubiera sido posible, de una selectividad competencial, es decir, menos mecánica, menos memorística y digamos más basada en competencias. ¿Qué diréis? ¿Y qué es esto? Bueno, ahora lo vemos un poco cuál es la parte competencial. Sí es verdad que de momento lo que vemos en estos modelos de exámenes es que no son cambios tan radicales, que se esperaba, es verdad que cambios más grandes, pero creo que se ha ido atenuando con el paso del tiempo y al final pues no tenemos unos cambios tan radicales como los que quizás se esperasen. Y nada, simplemente deciros que en Galicia ya tenemos los exámenes, de hecho, aquí lo tenéis, ¿vale? La Comisión Interuniversitaria de Galicia, que ha sacado, creo que de todas las asignaturas, por lo menos de mate, física y química, están todas, así que lo que vamos a hacer directamente va a ser ver esos modelos de exámenes, analizarlos, comentarlos un poquito entre todos para que veamos qué se mantiene y qué es distinto. Bueno, como ya os he adelantado, en mi opinión, de momento los cambios no son tan grandes, ¿vale? Al menos no es lo que se esperaba en un principio. De hecho, vais a ver que todos los exámenes, os he puesto mate, física y química, pero en el resto de exámenes igual. De momento, cuatro preguntas y de esas cuatro preguntas, tres entrar en en los exámenes, en las selectividades anteriores, ¿vale? Es decir, preguntas de segundo bachillerato normales, preguntas de segundo bachillerato estándares que podrían entrar en cualquier examen de segundo bachillerato, podrían haber entrado en cualquier selectividad de que implantó la selectividad. Así que a partir de ahí, esa es nuestra base, ¿vale? De momento en estos exámenes, 75%, 3 de 4 preguntas, tal cual en los exámenes anteriores, ¿vale? Ahí tenéis, en este caso, sería la pregunta número 2, la pregunta número 3 y la pregunta número 4. Pregunta, ya os digo, de segundo bachillerato estándares, ¿vale? En química igual. Ahora os cuento lo de la primera pregunta, que evidentemente es la que cambia. Ahora os cuento en qué consiste, pero de momento, reacciones químicas, enlace químico, reacciones químicas. Veis que aquí los enunciados son tal y cual podría venir en un examen de segundo de bachillerato, un examen de selectividad, si os vais a exámenes de años anteriores, que es como normalmente estudia la gente de selectividad, ¿vale? Ya sabéis que por aquí tengo muchos consejos también de cómo estudiar la selectividad, así que si es la primera vez que me seguís, por supuesto que echarle un vistacillo porque seguro que os servirá, ¿vale? Y aquí igual en física. Primer ejercicio distinto, que ahora lo comento. Y segunda, tercera y cuarta pregunta de nivel, digamos, similar. Pero sí es verdad que de estas preguntas, de esas 3 de 4 preguntas, hay dos apartados de las que tendríamos la posibilidad de escoger o bien el primero o bien el segundo. Por lo tanto, mantendríamos al menos esa optatividad para elegir o bien la primera o bien la segunda parte de cada una de las preguntas, ¿vale? Es verdad que es siempre del mismo bloque, ¿vale? Física del siglo XX, ondas y óptica geométrica, entonces elegiríamos o bien el primer apartado o bien segundo apartado, pero siempre y cuando esté en ondas y óptica. Por lo tanto, de momento hay un poco de optatividad. Pero bueno, el key de la cuestión, lo importante, lo que seguro que veníais buscando aquí es la que cambia. ¿Dónde está lo distinto? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está la novedad? Y está en la primera pregunta, por lo menos aquí en el orden se ha mantenido siempre. En la primera pregunta, ya os digo, en el resto de exámenes, exámenes de idiomas, lengua, geografía, historia, el bloque.
o la estructura, mejor dicho, es similar, ¿vale? Primera pregunta, competencial y segunda, tercera, cuarta pregunta, pues digamos que tal y cómo se han venido realizando en selectividades anteriores. ¿Y qué me diréis, Javier? Javier, ¿qué es esto de la selectividad competencial? Bueno, pues yo os lo explico aquí. Primera pregunta, interacción gravitatoria. Veis que ahí viene un texto, una sombrilla para la Tierra, bla, 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 bla. La vanguardia, adaptación, 11 de febrero de 2024. Esa primera pregunta, esa pregunta competencial es o bien un texto o bien una noticia de actualidad que está relacionada con algún bloque, con algo del temario y pues las preguntas de ese apartado estarán relacionadas con ese texto. Indique y justifica la respuesta correcta, calcula qué distancia del centro de la Tierra, indique y justifica la respuesta correcta, gráficas, ¿no? Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es un texto, una noticia de actualidad y preguntas relacionadas con eso. ¿Son preguntas del temario? Sí y no. O sea, por ejemplo, aquí en física creo que este ejercicio podría entrar incluso en la pregunta 2, 3 o 4, ¿no? Porque creo que es posible encontrar un punto entre la Tierra y el Sol donde la gravedad sea cero. ¿Por qué? Sí, si os dais cuenta hay una diferencia y es que esto es más competencial o menos mecánico porque ya incluso los datos te los esconde un poco, creo que no los tienes que utilizar, creo que es solo en el apartado 3 y 4 del segundo apartado, los subapartados del apartado, porque incluso el tercero tampoco necesitaríamos los datos, ¿no? Entonces, sí es verdad que es menos mecánico. Pero aún así creo que podría entrar en pregunta 2, interacción gravitatoria o fuerza gravitatoria y un ejercicio, si no igual, similar, quitando el test, ¿vale? Creo que en el de matemáticas y en el de química, los he estado revisando antes un poquito por encima, quizás sí es verdad que pueden ser un poquito más, no sé si decir alejados del temario, pero sí es verdad que los veo menos para esta pregunta, ¿no? Para la siguiente pregunta. O sea, es decir, que si es la pregunta, vamos a llamarla así, competencial, ¿no? Te ponen un texto, varias preguntas, que una persona con una prueba positiva tenga la enfermedad, o que una persona con una prueba negativa tenga la enfermedad. Bueno, ya lo veis, ¿no? Incluso quizás podría entrar en otra pregunta de selectividad normal. El caso, bueno, creo que este será de diagrama de árbol y bueno, y probabilidades condicionadas. Pero bueno, sí es verdad, en función de los valores, de al menos un motivo por el cual la guionista debería modificar alguna de sus tierras. El caso, que son preguntas del temario de bachillerato, pero sí es verdad que un poco más envuelta en una situación real, ¿vale? Es decir, eso es lo que es un ejercicio competencial. Mismo nivel de dificultad, sobre el mismo temario, no sé si quizá en algún caso de estos ejercicios de selectividad competencial podría entrar pues algo un poquito más rebuscado en el que te tienes que saber un área de tercero, de cuarto de la ESO que a lo mejor no te acuerdes, que quizás es un poco lo que yo esperaba más al principio. Podría ser, pero lo que estamos viendo es que de momento no son preguntas muy, muy distintas, ¿vale? Me refiero en cuanto a la pregunta matemática. Luego sí es verdad que el enunciado sí es distinto, porque al fin y al cabo, como mínimo, en longitud cambia, forma de plantearlo, y sobre todo eso, ¿no? Que también son ejercicios menos numéricos, al menos en las asignaturas de ciencia, menos mecánicos, menos de fórmula, desarrollo y resultado, y que quizás un poco más de justificación, de entender muy bien la pregunta, de entender el enunciado, de entender el contexto, tener intuición para relacionar ese contexto con la parte matemática, es decir, que de ese contexto salga el desarrollo matemático y quizás haya más preguntas de justificación, de justificar respuestas, es decir, preguntas un poquito más abiertas, un poquito menos mecánicas, pero en mi opinión no son grandes cambios, ¿vale? En cuanto a química, pues creo que es similar, ¿no? Te viene un texto, una situación de un desierto, tal, 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 un kit de supervivencia que tiene que cumplir ciertas condiciones, calor específico, entalpía molar de disolución, liga que sale escogería para fabricar la bolsa de frío igual a la de calor. Es decir, tienes que justificar, no sé si en este en concreto tendrías que usar los datos, el segundo seguro que sí, calcula la cantidad de calor necesaria para cambiar
la temperatura de los 500 mililitros en los 20 grados, calcule la masa necesaria, dibuja un esquema de cómo construiría un aparato sencillo para comprobar, bla, 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 bla. Es decir, preguntas, pues eso, menos basadas en la parte numérica y más basadas en la parte de comprensión real de la asignatura. Bueno, me parece interesante, hay que poner también esto en contexto. A mí no me parece muy distinto, pero hay que ponerlo un poco en el contexto de la selectividad, exámenes en los que todos al final vamos con ciertos nervios, exámenes que, bueno, tienen luego mucha repercusión, sobre todo porque al fin y al cabo todo el mundo lo mira con lupa, exámenes en los que te juegas mucho y exámenes que tienen una hora para finalizar, o sea, una hora, un tiempo quiero decir, ¿no? Que será, que es hora y media, ¿no? No sé si este año ya es lo de la hora 45, pero bueno, en cualquier caso que tiene un tiempo limitado para realizar esta pregunta. Entonces no sé si quizá todo esto en ese contexto de la situación de examen, pues quizás los cambios sean un poquito mayores, ¿no? Porque lo estamos viendo con un enunciado mayor, con una justificación que seguramente tengas que escribir mal, tiempo, los nervios. Quizás los cambios vengan más un poco por ahí que por realmente el contenido, ¿vale? No sé cómo lo veis vosotros, no sé si lo veis un cambio grande, si lo veis un cambio pequeño, pero así a bote pronto lo que podemos ver hasta ahora, que ya os digo que a ver también si en el resto de las de comunidades autónomas estos cambios van a ser iguales, pero aquí el modelo de examen es el mismo, ¿eh? Matemáticas, química, física, el resto de asignaturas es igual. Primera pregunta, texto y entender bien el texto y preguntas sobre ese texto. Y el resto preguntas normales de selectividad anterior. No sé si lo veis un cambio grande, quizás yo lo esté subestimando, pero yo lo veo de momento un cambio muy maquillado. Es decir, cambio que, bueno, realmente pues no es ni mucho menos lo que se aspiraba, ¿vale? No quiero decir que sea mejor ni peor, porque la verdad es que no lo sé, pero sí es verdad que lo que se hablaba eran exámenes muy distintos. Y bueno, de momento creo que a los que le asusten mucho los cambios radicales, creo que pueden estar de momento tranquilos. Los que los que les preocupa un poco la incertidumbre, pues creo que también, ¿no? Porque al fin y al cabo creo que no son cambios tan bruscos. Pero bueno, habrá que ver también cómo influye pues en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de las notas de corte, pues no sé cómo acabará influyendo. Entiendo que la idea de estos cambios de modelos de examen, pues al fin y al cabo, la idea es que de corte, pero bueno, eso creo que será cuestión más de analizarlo el próximo año una vez ya se hayan realizado esos primeros exámenes, pero por supuesto habrá que estar pendiente todo este año a cómo van desarrollándose las noticias sobre este modelo de selectividad competencial que seguro que nos va a dar mucho que hablar y seguro que lo comentaré mucho por aquí porque esperamos noticias en las próximas semanas, en los próximos meses, pero yo creo que esto de momento constituye pues la primera muestra para que estudiantes, para que profesores puedan planificar el curso, puedan tener ya en mente aquello a lo que se van a encontrar en junio de 2025 y bueno, por supuesto que lo seguiremos por aquí, en TikTok sobre todo, ¿no? Que es donde comento un poquito más la parte de actualidad académica, pero por aquí también lo seguiremos comentando. Así que nada, comentarme por aquí qué os parece, si os parece un cambio muy radical, un cambio muy brusco o cualquier cosa que queráis comentar sobre esta selectividad, si os asusta, si os genera incertidumbre o si todo lo contrario, si estáis muy tranquilos porque no son cambios bruscos. Y nada más, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido sobre todo. Y nada, a tope con el inicio de curso. Espero veros en el resto de vídeos del canal, suscribiros al canal para más ciencia, más tecnología, empleo, educación, actualidad académica, entrevistas muy chulas, orientación académica y profesional, consejos, tips de estudio, herramientas para estudiantes, para profesores también. Así que nada, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.